Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hoy el periódico El Economista, que dirige nuestro queridísimo Luis Miguel González, habla sobre el impacto del coronavirus en el mercado laboral y da unas gráficas muy interesantes. Y sobre este artículo, sobre este reportaje, ¿tú te quieres referir, Álvaro? Sí, definitivamente, Eduardo. O sea, lo que sabemos es que el peor trimestre de la pandemia tuvo más o menos un impacto de 1 millón de empleos formales. Y el presidente, naturalmente, como es de esperarse y es lógico, ha hablado mucho de la recuperación económica después de estos meses tan pesados que fue abril, mayo y junio, y que lentamente hemos ganado terreno. Para diciembre, a principios de diciembre, el INEGI hablaba de una recuperación a partir de datos del IMSS de alrededor de 500,000 de empleos. Lo que preocupa ahorita, Eduardo, es qué pasa después de este cierre, como comentábamos ahorita en el segmento. Lo que me preocupa es que nos habían prometido que se iban a generar el 1,000,000 de empleos perdidos más 2 millones. Yo tengo muy buena memoria. ¿No se acuerdan de esa promesa? Sí, me acuerdo perfecto. Y lo que tenemos que ver, Eduardo, es que ha ido pasando. Cuando dudamos de que pudiera ser alcanzada esa promesa, pues se nos tildó de estar en contra del gobierno. No, es nomás estar hablando de realidades. Exactamente, Eduardo. Y a mí lo que más me preocupa, o uno de los temas que más me preocupa en términos de empleo, es qué ha pasado con la pobreza laboral y qué impacto tiene en informalidad y formalidad del país. Porque lo que vemos es que la pobreza laboral prácticamente se duplicó durante este proceso del COVID, especialmente en los meses de abril, mayo y junio, que fueron como los de peor nivel de actividad, pero que no se ha recuperado. Y aquí es... Nada más para aclarar qué es la pobreza laboral. Es cuando lo que tú ganas no te alcanza para comprar la canasta básica de bienes y de alimentos y de bienes no alimentarios. Si no te alcanza para comer, tienes pobreza laboral. Exactamente, y esto tiene mucho que ver con una reducción importantísima en el sector informal, también acompañado de una reducción importante en el empleo formal, en el cual en los dos casos hubo caídas importantes en el nivel de ocupación de parte de tanto las empresas que estaban contratando, inclusive hasta del autoempleo, porque lo que puedes ver es que se desploma a tasas históricas. Y una de las cosas que muchos analistas han hablado es que el mayor beneficiado en esto ha sido el empleo informal. Ciertamente muchas personas han tratado de generar dinero a través de empleo informal. Hay historias súper graves en Estados Unidos de qué están haciendo las mamás para sacar adelante los hogares, hasta tener que tener otro tipo de empleos. También la informalidad fue afectada, pero en este segundo cierre, porque hay que decirlo, es un segundo cierre, que inicialmente se habla del 10 de enero, pero todos los que vivimos el cierre de abril, pues no olvidamos que también el de abril iba a ser de 10 o de 15 días y se hizo mucho más. Lo que sí podemos ver es que en este caso el gobierno no ha logrado contener, como correctamente dijo Hugo Páez, el cierre de la informalidad de la misma manera que lo ha hecho con la formalidad, porque también la formalidad tiene ya también poca energía para estar peleando. Si tú ves lo que está pasando en términos de la subocupación, y la subocupación no es otra cosa que personas que están buscando empleo, pero que tienen algún tipo de empleo ahorita, pero que no están cubriendo sus necesidades básicas en sectores como construcción y el empleo de construcción y servicios. Puedes encontrar entre 25 y 35% de subocupación, Eduardo. Entonces, lo que podemos ver es que la gran victoria o la gran pérdida para juntarlos va a ser el empleo. Pero de estos el que más adelante va a salir es el empleo informal, porque es el que tiene menos barreras de entrada para absorber gente y por supuesto para ir reactivando las cosas. Es mucho más fácil en cierta medida reactivar un puesto en una esquina que reactivar una empresa que pasó un proceso de cierre y que está pasando créditos y que está tratando de salir adelante. Insisto, como decía Hugo, los 10,000 pesos que se ofrecen no va a cambiar realmente el destino de muchas pymes, aunque estemos hablando de pymes, micropymes. No va a ayudar, Hugo. Mira, yo creo que aquí el gran reclamo de los empresarios y de los, digamos, de los empleos formales también es por qué
si no se contiene la informalidad, ¿por qué si restringes a los empleos formales? ¿Por qué los estás sujetando a no dar un servicio ahí cuando se te pone un tianguis y da servicio de comida ahí mismo y a ti te obligan nada más a un servicio para llevar? En ese sentido, si es un reclamo al gobierno porque le están diciendo, tú estás poniendo unas medidas estrictas muy selectivas y discriminatorias, donde los que estamos más protegidos, sobre todo más que los parámetros que ha puesto el gobierno de los 3 niveles, pues somos nosotros los formales. Entonces a mí me obligan nada más a hacer para llevar. Y los meseros, que viven muchos de las propinas, pues no las obtienen por ahí. Entonces en ese sentido, ¿por qué los dejas a ellos? ¿Por qué no haces nada con ellos? Y conmigo sí. Por ejemplo, este es un reclamo. Te voy a decir por qué, Hugo. Porque si tú mañana paras todo el comercio informal, tienes una revuelta social. Bueno, pero eso es un tema político. Lo siento, pero es parte del precio que estamos pagando por el descuido y la responsabilidad de quienes nos gobernaron, como ya lo dijo hace rato Álvaro, durante décadas. El primer programa que yo hice en Radio Fórmula en noviembre del 89, ¿saben cuál fue el tema? La informalidad. Han pasado 31 años y no hicieron nada. Se fue poniendo peor porque también con las políticas disque neoliberales que aplicaron en este país, lo único fue beneficiar a una clase muy pudiente. La clase media agarró lo que sobraba y los demás que se fregaran. Es un hecho. Tú no puedes cerrar todos los expendios que además hay muy buenos, de tortas ahogadas y tacos de canasta, etcétera. Sí, Eduardo, pero tienes razón. Sabes que se te rebelan y los restauranteros que tienen su comercio no lo van a hacer. Por eso, Eduardo, pero entonces, ¿por qué obligas a los restauranteros que están formales a seguir una regla que no están siguiendo los otros? Yo no digo que repriman o que metan al corset a los informales en ese sentido porque no pueden, pero que a los otros pues los dejen hacer su trabajo. Porque por algún lugar tienes que empezar, ni modo que tengas un restaurante lleno como en Europa y en Estados Unidos, y ve el desmadre que tienen. ¿Qué pasa? Ya te ganó el coronavirus, ya te conquistó el coronavirus, la pandemia, el encierro, está ganando. No, perdóname, es un reclamo auténtico de los empresarios. Pues no es un reclamo auténtico. Primero que empiecen a pagar bien y no sean chillones por el salario mínimo, porque son por favor. Pelio que armaron por el salario mínimo. A ver, Eduardo, lo que estamos viendo es que el nivel salarial y la masa de empleo cayó este año. Esas son realidades. Claro. Ciertamente el empleo informal tiene muchísimas ventajas sobre el empleo formal, especialmente. Siempre el reclamo de estos empresarios está fuera de lugar porque desde siempre deberían haber reclamado eso. Lo que es cierto, Eduardo, es que no es necesariamente el mejor año para que este gobierno o ningún otro gobierno se meta con el empleo informal, porque simple y sencillamente está convirtiéndose en el motor económico en cierta medida para muchísimas familias. A ver, Mónica. Hay 2 temas importantes. Uno, la informalidad como forma de vida que está culturalmente justificada y económicamente validada. Esa es una parte. Y lo otro es, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué políticas públicas ha hecho para estimular al empleo formal? No lo ha hecho. Entonces, y eso no estamos hablando de ahorita, sí estamos hablando de una acumulación. Son 2 fenómenos distintos que también impactan, se complementan y nos dan una economía muy frágil. Y además es un círculo vicioso. Si no hay inversión, no hay creación de empresas. Claro. Y los salarios están deprimidos, la demanda de productos, servicios es muy baja. Pero esto empezó hace décadas. Sí. Y ahora está haciendo crisis. ¿Sí? Como en otros países hizo crisis antes, ahora está haciendo crisis ahorita. Y es una situación de miedo. A ver, yo lo que quiero poner en la mesa es que la informalidad no es un tema coyuntural, es decir, no es estructural. Está detonando ahorita por el coronavirus, es un problema que tiene, como bien dijo Eduardo, desde que yo tengo memoria. Y se han hecho esfuerzos, todos los gobiernos han hecho esfuerzos de todo tipo por tratar de formalizar. No lo han hecho, Álvaro, porque el buen esfuerzo es permitir que la inversión fluya y siga fluyendo. En este país la inversión se permitió a grupos extranjeros y mexicanos. Y así de fácil.
Tú trata de llevar a tu empresa a la Bolsa Mexicana de Valores y no puedes. Imposible. O sea, no se abrió esta economía, nunca se abrió. Y a mente que se abra o no se abra, Eduardo, lo que estamos es en medio de una pandemia, en medio de cierres estructurales a la economía y que simple y sencillamente lo que veremos es que se hará mucho más difícil para todas las empresas formales o informales salir adelante el próximo año. Entonces, estar alerta a las oportunidades de mercado. Y para colmo, si no hubiera malas noticias, Pfizer no manda las vacunas. El gobierno de México dice que falló Pfizer. No estoy muy seguro de eso, porque a mí no se me olvida que dijeron que en diciembre iban a ser millones de mexicanos los que iban a recibir la vacuna. ¿No se acuerdan? En una mañanera lo dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público. Así es. Millones. Hasta el momento, nones. Vamos al mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.